La sostenibilidad es un tema crucial para cualquier sociedad y para cualquier individuo. La sostenibilidad es algo imprescindible en cualquier evento que organicemos hoy en día. He visto la evolución de este Palacio de Congresos y ha sido claramente hacia la sostenibilidad, no solamente del edificio, sino un poco todo el desarrollo de incorporación de nuevas técnicas, las pantallas, es decir, creo que trabaja esencialmente con reducir las emisiones al mínimo y creo que es un compromiso fundamental. No existe el programa científico impreso, sino que ya existe el correspondiente código QR donde tú te descargas el programa y de alguna manera vas eligiendo aquellos temas que te gustan. Y se genera mucho documento en un congreso con 1.300 congresistas, pósters, papelería, todo lo que sea minimizar ese consumo de papel y de fungibles, pues es bienvenido, por supuesto. Yo, como tenía interés en que saliéramos un poco del Congreso, hemos hecho dos tipos de actividades. Es decir, que una es una reunión con pacientes, es decir, una reunión con todas las asociaciones de pacientes. El sábado tenemos previsto una carrera por enfermedades de neurodegenerativas en el Río, en la cual ya tenemos confirmada una participación bastante numerosa y que, bueno, también creo que va a dar visibilidad a este grupo de enfermedades. Es de agradecer que se potencien dietas cardiosaludables, dietas mediterráneas y donde se mide la calidad y sobre todo adaptada a las necesidades reales del momento. En el caso de restauración se realizó una primera evaluación nutricional y realmente los resultados fueron sorprendentes a nuestro modo de ver porque sus datos nutricionales son extremadamente muy buenos. En el fondo, uno cuando lleva años en esto entiende que hay un espacio común que es dignificar el trabajo del pequeño productor. Entre todos estamos creando un escenario que dignifica y dignificará a la gente, haga la actividad que haga respecto al Palacio de Congresos.